Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un espacio más que tenemos de Saludando. Como les contaba hace una semana, Saludando es un espacio donde hemos querido trabajar diferentes aspectos eh, que hemos encontrado relevantes en este tiempo de pandemia. Desde la División de Seguridad y Salud en el Trabajo estamos trabajando a través de esta estrategia los temas propios de seguridad y salud. Tenemos temas del área psicosocial, temas biomecánicos, cardiovasculares y de nutrición. Entonces, este mes, como ustedes saben, hemos estado trabajando el tema psicosocial y hoy vamos a continuar a través de un taller de higiene del sueño. Para este taller, entonces, nos acompaña Gloria Isabel Arias, que es psicóloga clínica, es psicopedagoga y también tiene formación en desarrollo educativo y social. Y bueno, es la persona que nos va a estar acompañando y guiando en esta capacitación y en este taller. Bienvenidos todos, gracias por su conexión. Bienvenidas las personas del proyecto Reto a la U. Es un espacio que también queremos compartir con ustedes. Entonces les estoy dejando acá en el chat el link para que por favor hagan el registro de su asistencia. Y para las personas del proyecto les pido registrarse acá y registrarse en el link del proyecto que ya se los voy a dejar también. Entonces, bueno, bienvenidos. Espero que pueda ser muy útil este espacio para ustedes donde vamos a hablar de higiene del sueño. Y Gloria, bueno, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Claudia, como siempre. Buenos días a todos los presentes. Para mí, de nuevo, es un honor estar con ustedes en esta mañana de hoy. Y pues, obviamente, pues, y más que nos convoca un tema bien interesante y bien pertinente en esta situación de pandemia que ha afectado muchísimo el sueño realmente y cómo se podrían dar algunas estrategias para manejar adecuadamente lo que se dice la higiene del sueño. Entonces voy a iniciar, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, Claudia, para que me confirmes de nuevo, sí, Claro sí que sí. podemos volver a presentar la diapositiva. Permíteme un momento, entonces ya estoy acá compartiendo la pantallita ahí. ¿Me confirmas, por favor? Listo, perfecto. Ahí estamos en Bien, el modo de edición de la presentación. bien, Ujú. listo. Entonces, como yo les decía, ya les decía anteriormente, el sueño pues es obviamente uno de los factores más importantes que obviamente retomamos, porque si bien es cierto, es una necesidad fundamental, porque resulta que como nosotros así nos alimentamos porque nos podemos desnutrir, bebemos agua porque nos podemos deshidratar, precisamente el sueño es una actividad absolutamente necesaria para mantener la supervivencia del organismo. Es evidente que si hay personas, existen personas que por alguna patología no pueden dormir, el periodo de supervivencia y el periodo de vida se acorta muchísimo. Hay personas que no han podido dormir y fallecen. Entonces, ¿cómo es de necesario? Ya que se establece un equilibrio tanto físico y psicológico en nuestro organismo. Si nosotros no podemos dormir adecuadamente, pues obviamente todas nuestras capacidades y todos nuestros recursos a nivel cognitivo, emocional, mental y físico van decayendo. Nuestras actividades del cerebro, pues obviamente también se van viniendo afectadas. Y pues por eso es importante el dormir bien. Un sano dormir es una capacidad que también restaura y es una capacidad homeostática, o sea, comienza a desarrollarse internamente un equilibrio biológico, tanto mental como para restablecer y poder volver a tener ese equilibrio, volver a tener esa reestructuración para seguir en un desempeño y una actividad mental diaria adecuada. Entonces, pues obviamente necesitamos una conservación de la energía. Entonces, el objetivo fundamental de este conversatorio, de este taller, es darle conocimiento a ustedes frente a la conceptualización pues, del sueño que todos obviamente lo inferimos y la importancia de identificar hábitos saludables para ponerlos en práctica y generar una concientización frente al mismo. Es importantísimo saber por qué es importante dormir,
cuando tenemos alguna situación de alteración del sueño y cuándo debemos recurrir a psicólogos o cuándo debemos recurrir a profesionales especializados en la medicina para decir qué necesitamos hacer. Entonces, antes que nada, pues quiero hacer una introducción y es que sabemos que estamos en una situación bien difícil, en una situación de un contexto que obviamente el contexto nosotros no lo podemos controlar y es una situación de crisis a partir de todo lo que está sucediendo en esta situación de confinamiento y de pandemia. El último año, y pues específicamente yo trabajo a nivel clínico, cómo se dispararon las situaciones de estrés por estas situaciones de confinamiento. Y no solamente de estrés, sino cómo se han venido también progresivamente alterando los ciclos de sueño de las personas. Entonces, las personas por estar confinadas cambiaron sus horarios a nivel de ciclos, no solamente de actividades, sino también de cómo ellos tenían un horario de sueño y este se fue alterando, en donde podían perfectamente dormirse a las 10 de la noche, levantarse a las 6 de la mañana, y ese ciclo por la pandemia, por el confinamiento, por estas situaciones de trabajo en casa o por situaciones de también de alteraciones emocionales que perdieron su trabajo, fueron progresivamente acortando el horario del sueño. Entonces, ¿qué ha pasado y qué ha sucedido cuando estos factores influyen en nuestro estado de ánimo durante específicamente esta pandemia? Y es que ha sido muy recurrente y ha sido el común denominador de que las personas se ha aumentado el temor a no solamente a ser contagiados de COVID, sino también a contagiar a otros. Y estos pensamientos y estos temores también han generado unas situaciones de comportamiento no solamente que estamos existiendo en una situación pandémica, sino que el temor se ha convertido en una situación endémica. Significa que nosotros estamos introyectando e interiorizando todos estos complejos a nivel de enfermedad, a tal punto que nos ha alterado nuestras actividades comunes, lo que nosotros, lo que decimos de que nosotros antes de la pandemia éramos unos y después de la pandemia y durante todo este tiempo pues somos otras personas, cambiamos nuestros estilos de vida. Entonces, en este cambio y en estas modificaciones y digamos, en estas modificaciones de que nos han movido nuestra zona de confort, de que nosotros nos han movilizado mucho, ya no estamos tan confort, en un estado tan cómodo, sino estamos en un estado de incomodidad. Estos cambios han generado estrés, ansiedad, obviamente, acoplarnos al trabajo en casa, al estudio en casa, las personas que son mamás, las personas que tienen que generarse respuestas efectivas en un desempeño, de que somos mamás, pero al mismo tiempo en el mismo contexto somos profesionales y que tenemos que dar respuesta a nuestros hijos y tenemos que dar respuesta a nuestro trabajo en el mismo contexto, pues obviamente hace que nosotros aumentemos nuestro nivel de estrés y ansiedad. Obviamente a muchas personas en estas situaciones de pandemia han perdido sus trabajos y han venido con muchísimas dificultades económicas, pues obviamente todos estos factores pueden afectar no solamente la parte económica, sino también la parte mental, en donde hay una marcada riesgo mental, sino también emocional. ¿Sí? El encierro prolongado ha hecho que las personas también tienden a conductas o pensamientos digamos, patologizar la depresión. O sea, hay personas que en ese momento están se están desarrollando muchos estados de depresión, muchísimos estados de ansiedad y que obviamente han generado ataques de pánico. También lo que se ha generado durante estas situaciones de pandemia es que estamos aumentando la cantidad de tiempo conectados en una pantalla, aumentando también, generando hasta cierto punto dependencia hacia celular, hacia computadores. Nosotros no solamente los adultos, sino que también se generaliza en niños y en adolescentes.
los adolescentes en este momento tienen unas dificultades grandísimas en la alteración del sueño y es precisamente porque están prácticamente conectados 24 horas en el computador o 24 horas en el celular. Estas alteraciones también a nivel a nivel de esta sobreestimulación con las pantallas hacen que obviamente tengamos una alteración del sueño marcada. Ahora, esta inversión de tiempo, porque esa inversión de tiempo versus calidad de vida se vienen alterando y es que también el estilo de vida también se viene alterando a nivel de la cantidad de comida que se está consumiendo. Entonces, estamos estresados, estamos angustiados, estamos ansiosos, pero resulta que tampoco tenemos el tiempo para mantener una adecuada vida saludable a nivel de hábitos de alimentación. ¿Y qué sucede? Estamos comiendo demasiado. Entonces hay personas en esta pandemia que se han subido 8, 9, 10 kilos y resulta que también está afectando su autoestima, está afectando su parte emocional. Entonces vienen encadenadas todas estas situaciones de factores que obviamente quien se está se viene perjudicando es uno mismo, la persona como tal, en la manera de cómo a nivel de salud mental, a nivel de toma de decisiones, está desarrollando su esquema mental y cómo está ejecutando su acción. Entonces, a nivel de estas situaciones, pues obviamente, y lo que nos compromete, lo que nos lleva nos convoca hoy como tal, es el sueño. Hay muchas estrategias y antes que nada, es importante tener en cuenta que cuando hay una alteración del sueño, podemos hablar, y es desde el punto de vista psicológico, hay muchas alternativas. En ese momento voy a hablar de las no farmacológicas, pero obviamente hay alternativas muy importantes que son las farmacológicas, que son aquellas alternativas que son formuladas netamente por neurólogos, psiquiatras o médicos. Pero también tenemos las alternativas no farmacológicas frente a ciertas situaciones de aprendizaje, de reestructuraciones cognitivas frente a la higiene del sueño. ¿Sí? Entonces, hay muchas estrategias no farmacológicas que han tenido 100% éxito a nivel terapéutico, pero resulta que es la persona que tiene el problema del sueño o del insomnio que debe tomar la decisión a generar estos hábitos de estrategias, ¿sí? Es habituar al organismo, la mente y el pensamiento a nivel cognitivo de aprender estrategias que propendan en el bienestar de su salud emocional, mental y física. En este caso, pues obviamente la parte del sueño. Hay unas técnicas de terapias conductuales en estímulos de control, restricción del sueño, en donde se le enseña al paciente, en donde la persona es importante que vaya a la habitación o vaya a la cama solamente y única y exclusivamente, que eso lo vamos a ver en higiene del sueño, que a dormir, que el espacio de la cama sea a dormir y que los horarios y que el tiempo sea para inversión en el sueño. ¿Sí? Hay terapias cognitivas en donde la intención paradójica es de que la persona se le enseña de que si no tiene sueño, pues no duerma, váyase a un contexto diferente a su habitación y trate de hacer otras actividades diferentes. Entonces, el pensamiento que se puede hacer y cómo se pueden dar algunas ideas para poder llegar a un fin último y llegar al objetivo de poder dormir. Una de esas técnicas es la higiene del sueño, ¿sí? Entonces, hay muchas reglas a nivel del sueño y que se vienen acotaciones porque son de sentido común. Nosotros los hacemos en la vida diaria, ¿sí? Pero resulta que nosotros también nos podemos equivocar inconscientemente en el darle la importancia y poder concientizarnos racionalmente de lo que es el sueño, ¿sí? Entonces, a nivel de higiene del sueño, podemos buscar muchos estilos de vida que puedan favorecer un estado saludable para el buen dormir. No solamente es la cantidad de horas, porque el buen dormir no solamente involucra cantidad de horas, sino también calidad en el sueño, ¿sí? Entonces, podemos abordar
en donde hay donde la higiene del sueño también implica de que debe haber una regularidad de horario de ir a dormir y de irse a levantar. Esas regularidades de horarios, generalmente cuando una persona está en vacaciones, cuando una persona se desconecta, entre comillas, del trabajo los fines de semana, el volver a retomar ese horario de sueño es muy difícil, especialmente los días lunes. ¿Sí? Para la persona que está trabajando en casa, que tiene un horario de 7 de la mañana, 8 de la mañana a 5 de la tarde, y que tiene que levantarse a organizar sus actividades, y que el fin de semana perfectamente podía dormir hasta las 8 o 9 de la mañana, es establecer esa regularidad. ¿Qué se recomienda en higiene del sueño? Se recomienda que así sean los fines de semana, si usted tiene la costumbre de levantarse a las 5:30, 6 de la mañana, hágalo, ¿sí? Para que no se vea alterado ese horario, ¿sí? Lo importante también en la higiene del sueño, ¿qué es? No tener un reloj visible en el dormitorio, las famosas alarmas, ¿sí? Sabemos que se requieren en algún momento cuando la persona tiene un sueño profundo, ¿sí? Que necesita su alarma. Pero aquellas personas que tienen dificultad para dormir, es evidente que si tienen un reloj en la habitación, van a estar intermitentemente despertándose mirando qué hora es. Entonces, se duermen a las 10, ¿sí? Miran que es a las 10 de la noche, voy a ir a dormir, pero resulta que su esquema mental está muy activado y perfectamente se va a despertar a las 2 de la mañana para mirar, ay, se me va a hacer tarde, ¿qué hora es? A las 2 de la mañana. Después se vuelve a dormir, intermitentemente se puede despertar y puede darse cuenta que son las 4 de la mañana, ¿sí? Entonces, cuando hay esas alteraciones específicamente de las personas que tienen dificultad para dormir, es mejor que no tengan alarmas o relojes. Las personas que duermen plácidamente las 8 o 6 horas requeridas, ponen su reloj, ven que es las 10 de la noche y perfectamente duermen toda la noche y se despiertan a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Pero aquellas personas que tienen esa alteración, es recomendable no tener relojes. ¿Sí? Hoy en día desafortunadamente es como un comportamiento muy recurrente y ya se normalizó. Y es que nosotros utilizamos la cama para ver televisión, para comer, para ver los celulares, para jugar en la tablet, para trabajar. Ponemos nuestro computador sobre la mesa, sobre una mesita, y trabajamos en la cama. Estas situaciones, estos esquemas comportamentales no benefician para nada el adquirir una buena rutina de un sueño saludable, ¿sí? Entonces, es importantísimo lo que yo les decía previamente, es muy importante que las personas utilicen la cama para dos cosas, y eso es universal, debería ser universal, y es para dormir, lo que yo les estaba diciendo, y para tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero no es ni para comer, no es para trabajar, no es para, obviamente, tampoco para llevar nuestros problemas a nuestra habitación. O sea, porque mire que eso también, y ustedes lo pueden leer, no transforme su tiempo en la cama en el tiempo de resolver sus problemas. La cama tiene que ser para dormir. La cama no tiene, el acostarse no puede llegar a generar un pensamiento de rumiación, eso se llama pensamientos rumiativos, que son constantes y repetitivos, en donde, ¿qué voy a hacer con la deuda que tengo con el banco? Y estoy acostado en mi cama pensando cómo voy a resolver el problema que tengo con el banco. La cama no lo va a resolver. Si está pensando, si tiene estas situaciones, ¿qué es lo recomendable? Antes de acostarse a dormir, vaya a su área de trabajo, ¿sí? Donde tenga su silla, su escritorio, la mesa del comedor, etcétera, y haga una lista de las cosas, no solamente del día siguiente, sino también escriba lo que le preocupa, ¿sí? Anote esa preocupación, déjela en ese espacio, deje su lista de actividades futuras del otro día, ¿sí? Para que usted mentalmente se vaya programando de que ya está reposando en un espacio mis ideas, mis preocupaciones, mis actividades, con el fin de que yo física y mentalmente también me traslade a la cama a dormir.
Esa es una tarea muy bonita y es una tarea que se recomienda muchísimo y los psicólogos lo recomiendan, en donde se vaya condicionando. Ustedes saben que todo lo que se haga a nivel de actividades, lo importante y la efectividad de hacerlo es la rutinización de las mismas. No es un día, no es una noche solamente que se haga la lista, sino que se haga todas las noches. Es una rutina, ¿sí? Una persona que puede adquirir un buen dormir, ¿sí? Y que tiene alteración del sueño hoy, perfectamente al rutinizarlo, para que se haga efectivo, puede pasar 6 meses, puede pasar 8 meses o puede pasar un año para que la persona pueda dormir bien. Entonces, es adquirir cognitivamente un aprendizaje frente a estas rutinas. No son nada del otro mundo, no son salidas del libro del autor alemán, no, son rutinas de todo, que se viven en la vida diaria. Entonces, hay otras rutinas en higiene de sueño que son súper recomendables y es que no consuma alcohol, ¿sí? Antes de 4 a 6 horas antes de dormir. ¿Qué sucede con el alcohol? El alcohol, si bien es cierto, cuando una persona ya está ebria, induce al sueño, ¿sí? En la primera etapa, sucede que este sueño puede ser interrumpido en etapas posteriores. Pero no solamente eso, la persona puede dormir toda la noche, pero cuando hay un altísimo nivel de alcohol, ¿qué sucede? Pasa lo de la famosa resaca, el famoso guayabo, y la persona se levanta totalmente alterada, con dolores de cabeza, con dolores digestivos, y pues obviamente eso hace que la persona esté cansada. La persona que está ebria no duerme para el descanso, duerme porque está farmacológicamente alterada, ¿sí? Entonces, el alcohol es el peor consejero y es de las peores decisiones que una persona puede tener cuando tiene alteración del sueño. No consuma alcohol. Y menos si va a consumir alcohol antes de las 10 de la noche. Nosotros generalmente, una persona que tiene alteración del sueño y cuando se podía salir, pues cuando se sale en la noche, los viernes, y la persona consume alcohol. ¿Sí? Entonces es la peor consejera porque cuando llega, pues obviamente duerme, pero no descansa. ¿Sí? Puede también llevar dolores de cabeza, como les estaba diciendo, irritabilidad en su comportamiento, porque resulta que también puede alterar esa parte. ¿Sí? Entonces, eso no solamente sucede cuando se consume alcohol, sino también cuando se consumen sustancias psicoactivas. ¿Sí? Entonces, la cocaína activa muchísimo porque la cocaína es un estimulante, ¿sí? Y que obviamente la cocaína altera la conciencia de la persona. Una persona puede estar con consumo de cocaína activa 24 horas, 48 horas, 72 horas y no se siente cansada. Pero cuando deja de consumir, resulta que se desploma y la persona puede rendir al 1%. O sea, el rendimiento que tenía con el consumo de cocaína puede ir al 1%, y estas alteraciones y estas estimulaciones del organismo, fuera que dañan neurológicamente a nivel cerebral, también dañan toda su parte, su ciclo de sueño. O sea, viene alterada una persona que no durmió 72 horas, pues obviamente esa manifestación a nivel del consumo de sustancias psicoactivas puede alterar integralmente el sueño. Entonces, obviamente, ¿qué se recomienda? Evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Si definitivamente es una persona que está consumiendo y su consumo es habitual y que obviamente le está generando una dependencia en el consumo de alcohol o de drogas, es importante que busque una ayuda profesional, ¿sí? Porque esto va a alterar no solamente a nivel físico, sino a nivel de todas las áreas afectivas, emocionales y sociales. ¿Mm? Obviamente también tenemos otras sustancias que no son tan de alto impacto, pero que obviamente en el común sí se consumen de una manera habitual, que son el café y el cigarrillo.
Entonces, una persona cuando está consumiendo cafeína, que generalmente, obviamente, el nivel de café en esta pandemia se ha aumentado muchísimo y que, digamos, en consultas individuales, muchas personas me dicen, yo antes me tomaba mi café de la mañana, a media mañana y el de la tarde a las 3 de la tarde. Ahora, por esta pandemia y este confinamiento y este trabajo en casa, me estoy tomando 7, 8, 9 tazas de café. Entonces, ¿qué sucede? Es la cafeína en exceso, pues obviamente es un estimulante y puede generar insomnio y alteración del sueño. ¿Qué es lo que se recomienda? Que la última taza de café sea después de las 5 de la tarde, ¿sí? Y que ya no consuma más café. Yo recomendaría la última taza de café a las 3 de la tarde para que se pueda desarrollar y para que se pueda, digamos, no, ya no hayan tanta cafeína en el cerebro cuando se vaya a dormir, ¿sí? Entonces es importante también no fumar después de las 7 de la noche. La gente también está fumando muchísimo, ha aumentado el consumo de cigarrillo, mientras si una persona se fumaba 6 cigarrillos al día, ahorita se está fumando una cajetilla diaria. ¿Sí? Entonces es importante que no se fume después de las 7 de la noche porque tanto la nicotina como la cafeína pues son estimulantes y pueden alterar el sueño. Obviamente, ¿qué es lo importante también dentro de la higiene del sueño? Realizar actividad física. Esta actividad física no solamente es recomendable a nivel de rutina, todos son rutinas. Tiene que ser constante, que sea todos los días y preferiblemente sea por la mañana, ¿sí? O sea, no, si no puede hacerlo por la mañana, que sea 6 horas antes de acostarse, ¿sí? Lo ideal que sea por la mañana. Una actividad física, y acá lo dice, lo pueden leer, una actividad física irregular y limitada o una vida sedentaria puede conducir o padecer el insomnio. ¿Qué significa actividad física irregular? Que hoy me desperté con toda la fuerza y la energía del mundo para hacer ejercicio a las 6 de la mañana, mañana no lo hago, pasó toda la semana, volví a hacerlo a la semana siguiente una sola vez, eso pues no va a ayudar muchísimo. Hay que rutinizar la actividad, o sea, tenemos que empezar a crear hábitos de vida saludable, ¿sí? Obviamente la vida sedentaria sin tener cero ejercicio, pues obviamente también va a afectar los ciclos del sueño. También uno de los factores importantísimos es nuestra habitación, es nuestro contexto a nivel medioambiental. Tener una cama adecuada, tener un colchón cómodo, tener una temperatura adecuada, una iluminación adecuada, pues esto hace que la persona propenda a un buen dormir, ¿sí? Se recomienda en condiciones ideales no tener televisión en el cuarto. ¿Qué se tendría idealmente? Una cama, una mesita de noche y listo, ¿sí? Sacar los televisores, sacar celulares, sacar tablets, sacar computadores, etcétera, para que no haya una sobreestimulación y se pueda dormir. Que nosotros en aprendizaje cognitivamente, sepamos y relacionemos que la cama es directamente a dormir, ¿cierto? Entonces es evitar hacer cualquier actividad en la cama, es lo que yo les decía, y también tener una actividad, un clima adecuado, ¿sí? Si hay una habitación fría o muy caliente, pues eso va a alterar nuestro sueño. Lo mismo la capacidad de iluminar. Se recomienda en algún momento de que se utilicen algunas mascarillas, algunos antifaces si definitivamente la luz les afecta, ¿sí? O también si en algún momento los ecos o los sonidos de la habitación están alterando y por los ruidos no pueden dormir, se utilizan también tapaoídos. Entonces hay personas que los utilizan y pueden, digamos, aislar el ruido y pueden dormir bien. Cuando estas personas tienen un sueño liviano, es recomendable. También es importante, hay personas que hacen siestas, ¿sí? Sí es recomendable, obviamente hay muchísimas personas que no hacen siesta, que se levantan desde las 6 de la mañana y siguen activos hasta las 10 de la noche, cuando llegan se acuestan y pues pueden dormir súper bien. Generalmente cuando las personas tienen alteración del sueño, más o menos después del mediodía, después del almuerzo, les da ese estado de vigilia
y ese estado de somnolencia, ¿sí? Entonces, es importante de que la siesta no puede ir más allá de 20 a 30 minutos, porque si se profundiza durante el día y la siesta se prolonga de 1 a 2 horas, puede correr el riesgo y puede suceder de que la persona al dormir en la noche no pueda hacerlo. ¿Sí? Entonces, la siesta, si ya definitivamente, o sea, lo ideal es que no se hagan siesta, pero si ya definitivamente quiere hacer la siesta, que no se exceda a los 30 minutos, a la media hora, porque va a haber una alteración del sueño en la noche. Entonces, si se acostaba a las 10 de la noche, ya no se va a poder acostar a las 10 de la noche, sino que va a irse más allá de 1 a las 2 de la mañana y tendrá que levantarse a las 7 de la mañana. Entonces, es recomendable esa parte. Y pues obviamente se hacen 6 horas después de despertarse. ¿Qué significa? Después del almuerzo. Puede hacer una siestecita y que ya no sea tan prolongada. Otra de las situaciones que obviamente y en este momento a nivel de pandemia con respecto a la alteración del sueño que está afectando muchísimo es la manera inadecuada de la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Uno, las personas están comiendo excesivamente, no solamente la cantidad de comida que se está ingiriendo, sino qué es lo que se está comiendo, ¿sí? Muchas personas por estar activas todo el tiempo en el computador por el trabajo en casa, ¿qué hacen? Piden domicilios. Lo más fácil y lo más económico y lo más funcional para una persona a nivel de tiempo es traer una pizza, una hamburguesa, un perro caliente. Son comidas que tienen un alto nivel de carbohidratos, un alto nivel de grasa, que obviamente pues lo que se hace es alterar. Entonces una persona queda excesivamente llena, ¿sí? Excesivamente llena, pero resulta que lo hacen también a horas no recomendables. Entonces, cuando se está asociando esto, y porque estoy hablando de este hábito a nivel de la dieta, porque está muy relacionado con el sueño. Cuando las personas comen muy tarde, ¿sí? O sea, digamos, si la persona se duerme a las 10 de la noche, se acuesta a las 10 de la noche, pero está comiendo a las 9 de la noche y a las 8 de la noche, pero fuera de eso que come en exceso, la persona no va a descansar, solamente está haciendo, metabolizando el alimento, ¿sí? Entonces, no se recomienda. La última comida que se recomienda que sea de 3 a 4 horas antes de dormir y que sea lo más liviano posible. Generalmente, y esto lo recomiendan los médicos y los dietólogos, que la última comida, la última cena, sea muy suave, muy liviano para que no altere el sueño. ¿Listo? Entonces, no comer en exceso ni ir a dormir con hambre y pues obviamente cuando ya estamos, digamos, ya nos alimentamos adecuadamente a las 6 de la tarde que sea la última comida, ¿sí? Y si tomamos algo también es ir a generar la rutina, que eso generalmente se hace, y mire que es normal, se normaliza también, ir a orinar antes de dormir, ¿sí? Nosotros le decimos mucho a los niños que vayan a orinar antes de dormir porque los niños se pueden orinar en la cama. El adulto tendría que levantarse, interrumpir su ciclo de sueño para ir al baño. Entonces, generalmente se recomienda orinar antes de ir a dormir. Entonces, hay muchas situaciones también en que nosotros eh, creamos ciertos esquemas mentales que no son ciertos y los asumimos como verdades. Y esas son las creencias falsas frente a lo que nosotros hablamos del buen dormir. Y es que dice, si yo no puedo dormir X determinado número de horas, no voy a tener un adecuado rendimiento. Hay personas frente a sus hábitos de sueño que perfectamente puede dormir 4 horas, pero tiene un desempeño adecuado durante el día, ¿cierto? Hay personas que duermen las 8 horas y pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la cantidad de horas no va directamente proporcional al adecuado rendimiento, ¿sí? Pero esto, si en algún momento se puede llegar a rutinizar y hay una alteración constante, ya estamos hablando de insomnio, sí puede llegar a afectar el rendimiento, pero no es que esquemáticamente en mi mente yo diga, uy, no, hoy dormí 6 horas, me va a ir mal en el trabajo. Hoy dormí 5 horas, yo duermo 8 horas, pero dormí 5 horas, resulta que yo no voy a rendir en mi universidad. No es cierto, ¿sí? Otra de las creencias falsas que se manejan es si no tomo medicamento, no puedo dormir, ¿sí?
Entonces, por eso es importantísimo, importantísimo, y esto pues por eso precisamente cuando se hablan de alternativas farmacológicas y no farmacológicas, lo que se recomienda en algún momento, si realmente la persona no está diagnosticada con insomnio a nivel clínico, a nivel de ciertas que ya les voy a hablar, cuándo se debe ir a un profesional, a neurólogo o a psiquiatra, ¿sí? No tomen medicamento, ¿sí? A veces no, que anoche no puedo dormir y resulta que lo hacemos como una receta de casa de que alguien nos dice, no, mire, yo estoy tomando esto para dormir, mire a ver si toma esto, y erróneamente se automedican. ¿Mm? Entonces, recomendación, por favor, no se automediquen, no se automediquen si antes no hay un diagnóstico previo de realmente si hay una patología del sueño, ¿cierto? Y eso lo hace un profesional en el área de salud, ¿sí? Y que obviamente la creencia falsa también es de que aquellas personas que ya fueron medicadas, ¿sí? Cuando hay una patología y tienen temor a dejar el medicamento, que por eso se generan dependencias, si no se toman el medicamento no pueden dormir. Entonces es bien delicado este compromiso a nivel farmacológico si no se tiene el adecuado aprendizaje y el adecuado manejo en este tema. ¿Mm? Entonces es importante a nivel general de que no nos llevemos los problemas a la cama. Si nosotros, especialmente también eso sucede muchísimo con las personas que tienen relaciones de pareja y tienen su esposo o su esposa durmiendo en la misma cama. Recomendación también, por favor, no discutan, ¿sí? O sea, generalmente antes de dormir, que sea sin conflictos, que sea sin problemas, que sea sin que hayan unas preocupaciones previas que nos puedan alterar el sueño. Generalmente, ¿qué se recomienda también? Cuando antes de dormir poner música relajada, ¿sí? Una música relajada, una música que transmita una energía positiva, que lo que veamos, que el último programa de televisión, por favor, no vean las noticias antes de ir a dormir, ¿sí? O no vean una película de terror, o no vean una película de alto impacto de violencia donde matan, donde no lo hagan, porque esas son actividades que pueden alterar y no van a dormir adecuadamente, ¿sí? Entonces, es antes de dormir, antes de que ustedes se vayan a la cama, pongan la música más suave posible, hablen de cosas positivas, pongan imágenes de las imágenes más agradables para ustedes, hablen de temas agradables, ríanse, llamen cosas positivas de manera que ustedes se puedan relajar y ustedes puedan tratar de dormir adecuadamente. ¿Mm? Entonces, es importante y como recomendación, les reitero, el escritorio de las preocupaciones. Que hagan un listado de todo lo que les preocupa, pero en un espacio diferente a la habitación. Que lo dejen en ese espacio donde está el escritorio, en el área de trabajo, lo dejen ahí y que ustedes también vayan aprendiendo a desconectarse de todos estos problemas y de todas estas preocupaciones. ¿Sí? Nada de eso se debe llevar a la cama. Para eso también es importante generar unos rituales, ¿sí? Todo, y le reitero, y ustedes me van a escuchar durante todo este conversatorio, que es importante generar hábitos adecuados. Entonces, rituales para dormir, rituales para acostarse. Un baño caliente es súper recomendable. En este baño caliente, pues no hay necesidad de bañarse el cabello porque obviamente al lavarse el cabello, ustedes van a prolongar más tiempo hasta que se les seque. Entonces no hay necesidad, o sea, se recogen el cabello, se ponen un gorro de baño, se bañan con agua caliente. No vayan a bañarse con agua fría porque el agua fría estimula. ¿Sí? El agua fría se recomienda en las mañanas para despertarse, un buen despertar. En la noche es el agua caliente para tener un buen dormir. Que pueden utilizar esencias aromatizantes, velas, en donde ustedes inviertan el tiempo emocional y mental al baño. No es de bañarse, de cómo se baña uno por la mañana, de que, bueno, tengo que activarme, no, relajante. Es un baño relajante. ¿Mm?
Obviamente los rituales también es importante, lavarse los dientes, reitero, escritorio de preocupaciones, ponerse una pijama. ¿Por qué la pijama? El cambio de ropa, o sea, lo ideal no es, no, lo ideal y lo recomendable es quitarse la ropa de la rutina del día, ¿sí? Especialmente cuando salimos a la calle, pues obviamente por higiene y todo, porque nosotros sudamos, y nos cambiamos esa ropa, eso está llamando a que nosotros ya estamos generando un esquema y estamos haciendo un cambio. Ese cambio de ropa es decirnos internamente, a nivel de una reestructuración cognitiva, voy a ir a dormir, voy a ir a dormir. ¿Mm? Y pues obviamente, después de que hacemos todos estos rituales, pues vamos a estar más relajados, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Y esas son las recetas de la abuela y sí funciona, es la leche tibia, un poco de leche tibia, ¿sí? Puede ser deslactosada, puede ser entera, ¿sí? Se toma un poco de leche tibia antes de dormir y esta leche tibia tiene algunas propiedades químicas que son relajantes y pueden ayudar, ¿sí? Entonces, creemos en nuestro ritual. Los rituales son acondicionamientos en donde nosotros acomodamos nuestro cuerpo a nuestro bienestar, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta todas estas recomendaciones, pero también es importante tener en cuenta cuándo se puede consultar a los médicos, a los profesionales en neurología o en psiquiatría, ¿sí? Si a pesar de tener todas estas rutinas, si a pesar de tener todos estos rituales y todas esas habituaciones, durante ese tiempo suficiente se mantiene el insomnio y aparecen otros síntomas como pérdida de peso, temblores, sudoración, palpitaciones frecuentes, debemos acudir al médico. ¿Sí? O sea, no solamente es el problema del insomnio o de los sueños, del sueño intermitente, sino que ya hay un compromiso fisiológico. Palpitaciones, sudoraciones, cuando la persona está roncando demasiado, o sea, hay un ronquido excesivo, por favor, acudan a su médico, ¿sí? Cuando hay unas pausas respiratorias, una persona está roncando y hay una intermitencia de que hay una dificultad, una apnea, donde se le dificulta respirar, por favor, también es importante que acudan al médico, ¿sí? Cuando la persona ya está relacionada, y eso también es importante, acudir a profesionales en el área de psicología y en el área de psiquiatría, cuando la persona tiene un estado emocional constante de tristeza, de somnolencia, de no querer vivir, bajo sentido de vida, por favor acudan porque posiblemente es una depresión. La depresión, nosotros como trastorno de personalidad o una enfermedad mental, puede llegar a alterar el sueño. Entonces, no solamente tenemos que mirar esas alteraciones a nivel del sueño como tal, de que no podemos dormir, sino todos esos compromisos y todos estos signos que pueden dar estas banderas rojas y que tenemos que acudir. Sustancias psicoactivas, nada de sustancias psicoactivas. Si tenemos problemas con sustancias psicoactivas, por favor, acudan a un profesional frente a la búsqueda de la ayuda, porque obviamente ya hay una alteración adicional. Entonces, muchísimas gracias. Digamos, este es realmente el tema como tal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya podemos activar micrófonos, algunas experiencias, pues ya podemos con mucho gusto, yo con mucho gusto los puedo orientar y darles respuesta a. Entonces, no sé, Claudia, ahí cómo podríamos. Muchas gracias, Gloria. Si tenemos varias dudas en el chat, si te parece, trabajemos por acá primero con las Claro preguntas que del sí, chat. Y si claro que nos sí. queda un ratico, entonces abrimos un espacio nuevo de preguntas. Claro que sí. Entonces, alguien dice, Ana Gladys Rodríguez, dice que los temas de los problemas de sueño, dice, ha sido muy duro el encierro, la virtualidad y la pérdida de compañeros cercanos, Todo. administrativos, docentes, amigos de infancia y familiares en la universidad. Lamentablemente, varias personas han fallecido por cuenta del COVID. Dice, incluso la pérdida de estudiantes que frecuentaban nuestras oficinas.
Total, total. ¿Me recuerdas, Claudia, quién está dando el aporte? ¿Quién dio Es un ese comentario de Ana Gladys Rodríguez. Ana Gladys, muchas gracias Ana Gladys. Si tú quieres activar el micrófono también lo puedes hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Eso ha sido uno de los factores importantísimos, desafortunadamente, que las pérdidas y más el hecho, el compromiso de esas pérdidas, la dificultad en la elaboración de los duelos. Una situación, y eso es súper clave, cuando nosotros sabemos que una persona está enferma dilatado en el tiempo y que sabemos que ha habido digamos, una degeneración prolongada a nivel físico, nosotros psicológicamente nos preparamos para la muerte de esta persona. En este momento de pandemia es noticia increíble, noticia rápida de que esta persona es joven, de que esta persona estaba bien ayer, le dio COVID y falleció. ¿Sí? Son situaciones en donde no estamos preparados, no estuvimos preparados y que obviamente, así como no estuvimos preparados, tenemos que asimilarlo rápido, asimilarlo rápido. Eso ha sido un común denominador, sumado a todos los factores psicológicos y emocionales a nivel mental de cómo nosotros debemos sobrellevar esta situación de pandemia. Sí, muy bien, gracias Claudia. Gracias, Gloria. Desde Alejandra Pino, cuando estabas hablando del tema de la cafeína, pregunta que si el té también afecta. A ver, hay algunos té frutales, no desconozco realmente la composición química del té, hay algunos tipos de té que no recomiendan en la noche. Hay otros tés frutales que obviamente hay una composición de cafeína, el té tiene cafeína, tendrían que mirar el nivel de cafeína que tiene el té. Se recomiendan algunos té verdes, algunos té frutales que no tienen tanta cafeína o son nulos de cafeína. ¿Sí? Tendríamos que mirar esa parte, pero eso ya es la composición química. ¿Sí? También a veces no lo recomiendo. Gracias, Claudia. ¿Quién más Listo. pregunta? Hay una pregunta, otra pregunta de Ana Gladys. Habla respecto del consumo de la melatonina para favorecer el sueño. Pregunta que si no es nocivo al ser naturista. Ana Gladys, desconozco la respuesta porque no sé cuál es la composición de la melatonina, pero es importante que si tú puedes acudir a tu médico y preguntarle, o sea, es importante, y yo lo reitero, independientemente digamos, de cualquier medicamento, porque sé que la melatonina también se utiliza en algunas etapas de la mujer para prevenir dolores a nivel de la menopausia, la melatonina también se utiliza para la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos las composiciones bioquímicas de esto porque es importantísimo. Hay personas que son alérgicas al colágeno y obviamente hay personas que sé y evidentemente, y lo conozco, que han tenido consumo de colágeno y les ha alterado el sueño. Entonces es importante que cualquier medicamento, así sea para prevención a nivel de salud, a nivel de que son naturistas, por favor acudamos al médico para que nos dé una mayor seguridad frente al consumo de estas sustancias. Nosotros sabemos y nosotros lo pensamos que por ser naturistas no tiene ninguna composición bioquímica, perdón, química, y sí la tienen, ¿no? Esto es naturista, pero entonces es importante hablar con el médico de cabecera para que les den una respuesta más efectiva a esto. Claudia, muchas gracias. ¿Quién más? Gracias, Gloria. Marta Patricia Alvarado pregunta si el insomnio puede deberse a problemas hormonales. Total, total. Así como hablamos de situaciones emocionales, de situaciones mentales, también es hormonal. Generalmente, y más que todas las personas adultas, así como los niños, los bebés a nivel de crecimiento, los niños duermen demasiado, los adultos mayores duermen menos. Sí, hay un compromiso hormonal y por ese resultado hormonal es importante acudir generalmente digamos, a los médicos especializados para que le den un medicamento para propender a un buen dormir. Sí, claro, las hormonas y cuando las personas, muchas mujeres que están en esa parte de premenopausia y de menopausia, el compromiso hormonal de ese cambio altera mucho el sueño.
totalmente. Sí, Claudia. ¿Seguimos? ¿Quién más? Listo. Hay dos preguntas más. Sí. Catherine Roa. Catherine pregunta que si en caso de tener el escritorio y la cama en la misma habitación, ¿qué nos puedes recomendar? Y hay una pregunta de Sara Isabela, no es muy clara, Sara, si puedes aclararla ahí en el chat, por favor, mientras vemos la pregunta de Catherine. Gracias. Mira, Catherine, qué pregunta tan interesante y nosotros lo pensamos como muy normalizado, o sea, a veces normalizamos comportamientos y contextos en nuestros hábitos y en la manera como están ubicados nuestros objetos dentro de la casa, apartamento y habitación. Lo recomendable cuando hay alteraciones del sueño, o sea, si tú no tienes alteración del sueño, perfecto, ten el escritorio dentro de tu habitación. Pero si hay alteración del sueño y si una persona tiene insomnio, porque una cosa es alteración del sueño y otra cosa es insomnio, si tienen alguno de estos dos factores, recomendable, por favor, sacar el escritorio de la habitación y el televisor, ¿sí? O sea, ponerlos en un contexto ajeno al espacio donde se está durmiendo, ¿sí? Eso es lo recomendable, ¿sí? Si en tu caso, específicamente, si en tu caso no es que tengas alteración del sueño, no hay necesidad de que tú lo saques porque tú sabes cuál es tu esquema mental frente a las actividades rutinarias que tienes en el día y en la noche. Si una persona tiene alteración del sueño, tenlo por seguro que teniendo el escritorio dentro de la habitación y está fuera de eso sumando los problemas que se los lleva a la cama y fuera de eso está pensando porque no hizo el listado de tareas y está pensando en las actividades del otro día y tiene la cercanía de la cama al computador, tenlo por seguro que lo va a aprender. Entonces, lo recomendable no es ni tener ni televisor ni el escritorio dentro de la misma habitación. Listo, Claudia. ¿Quién más? Listo. Sara ya nos aclaró la pregunta. Dice, Sí. había oído que es mejor empezar a dormir antes de medianoche, pero no sé qué tan cierto sea. Si, por ejemplo, me acuesto a las 12 o 1 de la mañana, ¿tendría la misma calidad del sueño? Mira, eso es relativo. Mira, hay personas, o sea, y digamos, esas son como, digamos, son mitos. Lo que tú en algún momento lo estás hablando, esos son mitos que a veces uno mismo se genera a nivel mental. Lo que sucede es que cuando o sea, nosotros generamos hábitos. Hay personas que se acuestan y duermen a las 9 de la noche y pueden dormir toda la noche, ¿sí? No sé la razón y desconozco por qué lo dices después de la medianoche, a menos de que haya algún ritual de sueño. Si tú estás creando rituales equivocados después de la medianoche, trata de reevaluarlos, porque digamos, no es propender a un hábito adecuado del sueño. Lo que tú estás generando son hábitos inadecuados. Intenta dormir antes de la medianoche y no te generes creencias en algún momento si es efectivo más el sueño que no. No desconozco las razones de por qué es efectivo o no, pero sí lo que sí debe ser efectivo es la cantidad de horas y no solamente la cantidad de horas que puedes crear, sino la calidad del sueño que debes tener. ¿Listo? Muchísimas gracias. Listo, Claudia. Gloria. Tenemos una última pregunta Sí. y es, ¿qué pasa cuando la falta de sueño no es el problema, sino una somnolencia excesiva y ganas de dormir durante el día? La somnolencia es un factor biológico, ¿sí? Y es una de las señales de que algo en el organismo está funcionando mal. Entonces, lo que sí te recomiendo, porque a veces nosotros lo pensamos de que es una dificultad para dormir y que por la noche no duermo y la somnolencia, cuando es recurrente la somnolencia en el día, es porque tu cuerpo está hablando por ti. Son alertas y son banderas rojas en donde debes ir al médico, debes acudir al médico para que te remita a un especialista y mirar a ver qué es lo que está sucediendo. Si es situaciones de azúcar, si es situaciones de alimentación, si es situación de sangre, si es un compromiso neurológico, porque no es normal. Entonces, sí te recomendaría que fueras al médico. ¿Listo, Claudia? ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario. Sí. Yo soy Ana Gladys. Ana Gladys, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tus preguntas. Cuéntame, Ana Gladys. Mi comentario es corto. Digamos, en mi vida laboral presencial en la universidad,
pues yo estaba en muchas actividades, en ejercicio, compartía mucho con los estudiantes, bueno, en fin. Entonces, digamos, mi insomnio era muy poco. Casi nunca tuve, muy pocas veces tuve problemas de sueño. Ahora, en virtualidad, sí he tenido algunas dificultades con el sueño a veces. Pero cuando estoy en periodo de vacaciones, por ejemplo, Semana Santa, diciembre, puedo dormir divinamente entre 10 y 12 horas. Total. A mí me sucede, digamos, eso. Sí. O sea, yo me puedo acostar en vacaciones un día a las 10 de la noche y divinamente al otro día me puedo despertar a las 10 de la mañana. Y con mi hijo pasa lo mismo. Entonces, pues no sé si me llama la atención que me ocurra eso en vacaciones. La fórmula, por favor, porque yo no puedo dormir todo eso. Ah, pero me sucede eso en vacaciones. Generalmente, gracias, Ana Gracias. Clara. Muchas Sí, gracias. mira que esa, y mira que por ahí está el despertarse muchas, dice Diana Patricia, el despertarse muchas veces, ¿qué, Claudia? Ahí estaba leyendo un mensaje, ya, perfecto, espérate un momentico, El despertarse muchas veces en la noche sin razón, ¿tiene algún efecto en la salud? ok, entonces, mire, Ana Gladys, voy a darte la respuesta a ti, Ana Gladys, y es que lo que generalmente sucede cuando una persona está en vacaciones o los fines de semana, generalmente eso sucede, o sea, eso es normal. ¿Por qué? Porque tú no tienes una actividad previa al otro día, tú no tienes una responsabilidad, tú no te vas a levantar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, sabiendo que ya conscientemente estás en vacaciones, en Semana Santa o fin de semana, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se recomienda? Habituar la cantidad de horas en el sueño, ¿sí? O sea, generar un hábito, ¿sí? Cuando tú puedes dormir maravillosamente en vacaciones y no lo puedes hacer cuando estás trabajando, uno es porque obviamente la virtualidad hace que tú estés expuesta directamente a un computador, recibiendo toda esa luminiscencia, que obviamente es una sobreestimulación, que obviamente va a alterar tu sueño, ¿sí? Pero también durante vacaciones que se recomiende, y eso es como los hábitos habituales, los hábitos en el higiene del sueño, que tú mantengas un horario, que tú te habitúes a que si vas a dormir 8 horas, sean 8 horas, ¿sí? Maravilloso que puedas dormir 10 horas. Pero si tú no generas un hábito, cuando vayas a empezar a trabajar, para ti va a ser mucho más difícil levantarte, ¿sí? Entonces, es normal, generalmente las personas que tienen esa rutina, lo hacemos, yo también me sumo a lo tuyo, porque yo también lo hago, pero lo que se hace a nivel de higiene del sueño y frente a la creación de hábitos y reestructuración de hábitos es, así sea en vacaciones, levantarse temprano, acostarse temprano, ¿sí? Entonces, eso es lo que se recomienda generalmente. Entonces, son rutinas, son hábitos, son rutinas, de manera de que cuando tú empieces a trabajar no tengas esas alteraciones precisamente que te están presentando cuando tienes una actividad laboral como tal. ¿Listo? Claudia, sigamos. Bueno, por acá hay personas que están hablando. Ah, bueno, Diana Patricia González. El despertarse muchas veces en la noche sin razón, ¿alguna tiene algún efecto en la salud? Mira, sí, no tiene ningún efecto en la salud, pero el hecho de que tengas sueño intermitente está afectando la salud. Que haya un compromiso de fondo a nivel biológico, desconozco, pero sí es importante empezar tú, Diana, a generarte todos estos hábitos adecuados del sueño. Hay muchísimas páginas por YouTube que tú puedes bajar que te dan muchas técnicas de meditación, de relajación, para que no sea tan intermitente tu sueño. ¿Listo? ¿Alguien más, Claudia? Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya nos toca suspender acá, ya Sí. nos pasamos del tiempo nuevamente. Entonces, en el próximo taller vamos a tener nuevamente un espacio para preguntas. Les estoy compartiendo la programación. Tendremos la próxima semana prevención y control del estrés, también a esta misma hora, en el mismo link, 10 de la mañana en el mismo link. Entonces, pues nada, los esperamos en la próxima sesión. Gracias, Gloria, por tu participación. Gracias por la capacitación. Y bueno, un gusto haberlos tenido a todos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Claudia. Feliz día para todos.